Nuestro grupo está conformado por Brian Acuña y quien les habla, Ana Araque. Hoy venimos a hablarle acerca del temperamento, el carácter y la personalidad. Para ello, nuestro compañero Brian empezará a dar una breve introducción. Dentro de la psicología, los términos temperamento, carácter y personalidad suelen ir de la mano y van interrelacionados entre sí. Sin embargo, se diferencian por su origen, por su desarrollo y por la forma en la que el individuo los expresa. Para empezar, se abordará el término temperamento. Este hace referencia a la expresión genética, es decir, genotípica, que tiene el individuo con respecto a su aparato bioquímico, que según Alport sería la expresión de este aparato bioquímico que genera una predisposición en el individuo para actuar de determinada forma ante determinados estímulos o determinadas situaciones. Hay que tener en cuenta que este se origina o se tiene en cuenta de que se origina desde los primeros años de vida, es decir, desde la infancia, y simplemente determina lo que vendría siendo la expresividad. Carey y McDavid en 1978, el temperamento tenía la función de elaborar estímulos y regular las conductas. Strawlett en 1987 nos dice que el temperamento vendría siendo una característica básica de la regulación del organismo. Para los investigadores Bush y Plomen en 1984, ellos nos dicen de que el temperamento posee tres propiedades típicas, las cuales vendría siendo emocionalidad, actividad y sociabilidad, en donde la emocionalidad vendría siendo la excitación de las emociones negativas, la actividad esa sería el tempo o la perseverancia, y la sociabilidad pues vendría siendo el apego y la responsividad. Para otros investigadores como lo son Goldsmith y Campos, en 1982, ellos nos definían el temperamento como los aspectos reguladores de la emoción, pero esto no es como reguladores psicofísicos internos, sino más como los reguladores sociales. Por otra parte, el carácter tiende a ser considerado como una construcción que se da a lo largo de los años de vida del individuo, en la cual interfieren o intervienen, mejor dicho, mucho las experiencias de vida que haya tenido ese individuo con respecto a los aprendizajes en términos morales, en términos éticos, en términos de principios y cómo estos aprendizajes median e influyen la respuesta del individuo con respecto a dichas situaciones o determinados eventos, que son básicamente respuestas mucho más cognitivas y mucho más elaboradas que las respuestas temperamentales, hablando psicosocialmente. Con el carácter, para Hogan en 1973, pues él seguía como su definición de acuerdo al tipo ético, como lo decía nuestro compañero anteriormente. Entonces él decía de que el carácter lo interpretaba como los motivos y disposiciones que dan estabilidad a la conducta social del individuo. Pues para eso él partía de 5 dimensiones. La primera era el conocimiento de las reglas sociales. La segunda ya era como la socialización, el grado en el que el individuo pues respetaba como estas normas que se tenían en la sociedad, los valores y las prohibiciones como tal de una sociedad, como un mandato personal de él. Ya el tercero vendría siendo la empatía, el modo como el individuo se ponía en el lugar de las demás personas que conformaban la sociedad. La cuarta dimensión sería la autonomía, que pues está gobernada como las acciones propias con un sentido personal del deber. Y el quinto pues ya sería como el juicio moral como tal, pues el grado como es el individuo se involucraba con su conciencia personal o siguiendo pues las normas de la sociedad para dichas situaciones en las que se presentaba. Así es, compañera. Y complementando los dos términos anteriores tenemos el de la personalidad, la cual vendría siendo un conjunto de características y rasgos propios del individuo que lo diferencian de los demás en cuanto a la expresión de sus sentimientos, de sus emociones,
de el modo en que realiza sus percepciones, sus pensamientos, sus juicios de valor, en fin, todo este aparato cognitivo y todo este aparato orientado a los procesos mentales y con base en ellos en los cuales se elaboran propuestas con base en la información que adquirimos del medio, se elaboran respuestas a ese medio y a dichos eventos. Hay que tener en cuenta que la personalidad puede ser variable en ciertos rasgos, sin embargo, tiende a ser por lo general estable a lo largo del tiempo. La personalidad tienden a confundirse muy fácilmente, por lo que Strawblatt en 1987 plantea 5 características que los diferencian. En primer momento tenemos los determinantes del desarrollo. Por parte del temperamento es de orden biológico, la personalidad ya vendría siendo más social. Segundo están los estadios del desarrollo. El temperamento, al ser de orden biológico, pues se da en la niñez y la personalidad ya vendría siendo en la edad adulta. El tercero vendría siendo la población de la referencia. El temperamento puede existir tanto en personas como en animales, en cambio ya la personalidad vendría siendo simplemente en las personas. El cuarta característica vendría siendo las cualidades esenciales de la conducta. Con respecto al temperamento, esas cualidades son ausentes. En la personalidad ya vendrían siendo esas conductas más presentes. Y el quinto vendría siendo la función central reguladora. En cuestión del temperamento, esa función reguladora no sería importante. En cambio, en la personalidad ya vendría siendo una función más importante. En complemento con ello, cabe destacar en cuanto a la película la evolución que tiene el personaje, es decir, el Joker o en español el Guasón, a través de la trama de la película y cómo pasa de tener una personalidad introvertida y una actitud muy pasiva frente a las cosas, con esta situación del asesinato de los 3 chicos a manos de él por defensa propia en el metro y con el estallido social que genera en Gotham City, se comienza a dar un cambio en lo que creemos es su carácter. Empieza a ser pasa de un carácter más pasivo a un carácter más analítico, más reflexivo, y comienza a ser más crítico socialmente, lo cual hace que en él se generen ciertas inconformidades y aparte de ello le dé vía libre a ciertas características de un rasgo neurótico. Se puede ver cierta estabilidad emocional en él y asimismo se puede ver cómo esa inestabilidad emocional en cierto punto se desemboca en odio, se desemboca en ira y en esa irascibilidad que él representa y que le hace saber a las personas, al medio social, sobre todo a las personas que ostentan un grado socioeconómico alto en Gotham City.